conflicto entre Cuba y Estados Unidos, porque saben que es un conflicto muy difícil si se lleva al plano militar. Ahora, creen que con el gobierno cubano se puede trabajar en temas de seguridad que son de interés común: lucha contra el narcotráfico, protección del medio ambiente, protección del, bueno, evitar derrames petroleros, es decir, hay una serie de temas en que hay intereses comunes, aun cuando haya las diferencias y las diferencias que haya. Y un poco la expectativa de la decisión de Raúl Castro y yo creo que un sector importante del gobierno cubano que tiene que ver con la política exterior es: esto nos conviene. Pero además también con una expectativa: sí, nos crea un desafío muy grande, inclusive con respecto a la fuerza de izquierda en América Latina, el tener una relación normal con Estados Unidos. Pero los beneficios económicos están ahí, van a ser importantes y vale la pena correr el riesgo político. Hay en Cuba quien no está de acuerdo con eso. Hay un sector, todo un sector en Cuba que ve demasiado riesgo político y pocos beneficios económicos. Los beneficios económicos, por supuesto, que son complicados, porque son beneficios económicos donde Estados Unidos va a tratar de fomentar el sector privado. Pero bueno, ¿qué problema hay con eso? Si la constitución cubana y la conceptualización y la política cubana es que el sector privado forme parte del proceso, esta es una apuesta complicada, no es una apuesta que todos podamos decir que esto va a hacer coser y cantar. Pero es una apuesta que hay que hacer, porque sí tenemos que poner la relación con Estados Unidos. Si hay un gobierno que lo respeta, la condición sine qua non, si hay un gobierno con respeto, que es el caso del presidente Obama. Yo creo que Obama evolucionó. Eso no quiere decir que todo el mundo del gobierno. Yo decía, si gana Hillary, prepárate para lo que viene, porque Hillary va a ser más intervencionista en Cuba que Obama, y además es más propensa a las acciones militares y de fuerza que Obama. Eso lo decían todos los especialistas. Entonces, es por ahí donde estamos. Ahora, ¿en qué situación estamos? Bueno, yo escribí un artículo hace un tiempo atrás sobre Cuba y Obama en tiempos de Trump. Para mí Trump es una tormenta tropical. Donald, la tormenta Donald. Y hay que cambiar el temporal con inteligencia, sin rechazar determinados contactos. Esa es la posición del gobierno cubano. Todo aquello que se ha podido mantener de la época de Obama se ha mantenido. Por supuesto, es muy difícil mantenerlo. Ahora hay algo que ha pasado que no estaba, que no era previsible, pero no de la envergadura. Y es que, de alguna manera, Trump ha subcontratado la política hacia Cuba a Marco Rubio y a determinados sectores. Entonces, está por la tremenda. Pero yo aquí sí quiero enfatizar una cosa: eso no está en el interés de la clase dominante. Yo creo que se formó bajo Obama un consenso en las élites de poder y en la clase dominante norteamericana que valía la pena explorar el camino de una relación normal con Cuba, siempre tratando de mantener las presiones políticas, pero también buscando intereses económicos y buscando intereses de seguridad, que además los intereses de seguridad tienen una virtud. Si tú estás teniendo una cooperación de seguridad con Cuba, ¿tú quieres tumbar al gobierno cubano? ¿Qué escenario vas a enfrentar si tú tumbas al gobierno cubano? Cualquier escenario posible. Ahora, esas modificaciones que hace Trump, digamos, desde acá por ahí se sospechaba que tenían que ver con el vínculo que tiene Cuba con Venezuela. ¿Es así o en realidad es parte de una estrategia más de las que siempre tiene Estados Unidos con Cuba? No, yo creo que lo que ha sucedido, pero por supuesto puede ser rectificada mi visión. Yo creo que lo que sucedió es lo siguiente: este grupo que Trump nombró el Consejo Nacional de Seguridad, ya Trump le había dicho al Consejo Nacional de Seguridad que con respecto a Cuba, él quería que hicieran feliz a Marco Rubio. Entonces le dio mucha influencia a Marco Rubio. Ahora, esa influencia de Marco Rubio en la política no fue tan poderosa porque en un momento determinado Trump tuvo un equipo de funcionarios que consensualmente estaban de acuerdo con la política de Obama.
cuando tenía a McMaster, a Kelly, a todos estos generales. Esos generales estaban por la política de Obama, no por la de Trump, ni por la de Marco Rubio. Pero eso cambió cuando él nombró a Bolton, nombró a Claver Carón, le dio esta vigencia a Rubio, pero además hay otro factor que está funcionando hoy en día, y es que en momentos que el exilio ultraderechista, ultraconservador cubano había perdido influencia, sobre todo bajo Obama, llega ahora un exilio nuevo, poderoso, con plata, que es el exilio venezolano. Y el exilio venezolano se ha convertido en un aliado del exilio cubano, pero con posiciones muy fuertes, además con mucha plata. Porque como me dijo una cubana americana, Maduro no le quitó el dinero a esa gente. Fidel nos quitó el dinero a nosotros, pero Maduro no se lo quitó a ellos. Ellos están metidos en Miami con todo el dinero del mundo e influyendo sobre la población. O sea, se han dado cuenta, ese exilio venezolano, se ha dado cuenta que el modelo de influencia del exilio cubano en un momento determinado dio resultados. Ahora, hay que ver si eso tiene continuidad si Trump no fuera reelecto. Nadie sabe si Trump va a ser reelecto. Nadie lo puede pronosticar hoy. Hay factores que favorecen una reelección y factores que no la favorecen. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre Cuba? Yo, Mario, quería preguntar, perdón, sobre el tema estaban hablando antes. Nosotros con Camilo y con otros compañeros, también con María, estuvimos hace un tiempito escuchando a Juan Valdés Paz, que vino a hablar, y hablaba sobre una charla más que tenía que ver con la democracia y la participación, ¿no? Con esta relación de qué es lo que sucede en Cuba y qué es lo que sucede en el resto de las democracias por ahí más occidentales, por así decirlo. Y él hablaba del peligro que podía ser para Cuba, por ejemplo, proponer en la Constitución esta idea de cambios dentro, digamos, o alternancia en el poder. ¿Cuán peligroso era eso para una sociedad como Cuba que no tenía cierta cultura política en ese tipo de alternancia? No sé ustedes que con si entienden también que puede llegar a haber un peligro en esa sociedad que no acompañe por ahí esta alternancia, o si es totalmente lo contrario, que es lo que esa sociedad está demandando. Bueno, si voy a poner una lista de los peligros, ese sería uno bien lejano. Sí, no digo que no lo sea. Voy a estar diciendo que Valdés Paz es como si fuera un padre para mí. Imagínate. Pero igual no es algo que llegamos a desarrollar, sino como que lo presentamos. Pero lo que sucede es que yo creo que primero la alternancia esta que se propone aquí, que no es una alternancia política partidista, es una alternancia de personas en el cargo de presidente de la República. Eso hay que también saberlo, es una alternancia, ya por ahí bajó el escalón del peligro. No, me parece, ¿no? Estamos hablando de una persona del mismo partido, que puede ser que haya sido compañero de Díaz-Canel, puede ser la persona de confianza de Díaz-Canel durante 10 años y que de pronto sea el próximo. Es más parecido a Putin y su compañero juntos ahí para siempre. Pero el caso es que aquí yo creo que el peligro más grande es el funcionamiento del Estado, es decir, esta institucionalidad nueva que se propone aquí, saber si esto va a ser continuidad de lo mismo o hay de verdad cambio. Hay cosas que han cambiado, hay instituciones, nuevas estructuras de poder aquí que ver cómo funcionan. Nosotros tenemos una expectativa de la que nos va a dar mucha información a nosotros y a ustedes, a cualquiera que se ocupe de Cuba o se preocupe por Cuba en los próximos tiempos, que es en los próximos 3 años la legislación complementaria de la Constitución. Yo creo que una de las cosas mejores que tiene esta Constitución es que propone un cronograma legislativo. La anterior no lo hizo. Este cronograma legislativo obliga a cumplirse. Incluso dice que una de las cosas que tiene que hacer es que aprobarse por la Asamblea un cronograma público que ojalá ahí interviniera el pueblo directamente. Eso no está previsto, pero podría pasar. Podríamos nosotros intencionarlo. Y entonces ahí vamos a ver cómo funciona esto de presidente de la República por primera vez, con decretos presidenciales que nunca hemos tenido. Eso es algo nuevo. Que además la Constitución, como dice Michel, la considera ley. La Constitución, según el glosario del proyecto constitucional, considera ley cualquier tipo de disposición normativa, o sea, catastrófico para el derecho, también para la política, porque la ley es la norma del legislativo. No es una resolución de un ministro, un decreto de ley del Consejo de Estado, un decreto del Consejo de Ministros en Cuba, todo eso se considera ley según la Constitución.
Entonces, eso va a ser un reto. ¿Cómo se va a hacer la relación entre primer ministro, jefe de gobierno, y presidente de la República, jefe de Estado? Y presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, que es la misma persona, presidente del órgano superior del Estado en Cuba, pero no jefe de Estado. Eso así que se lo acabo de plantear, ya es contradictorio y es lo que viene ahora. Esta es la nueva estructura del Estado en Cuba. Y no mencionamos al partido porque no está en la estructura estatal, pero dice el artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba, marxista, leninista, martiano, fidelista, democrático y único, es la fuerza dirigente de la sociedad del Estado. Fuerza dirigente de la sociedad del Estado. Fuerza dirigente superior. Sí, ¿verdad? Fuerzas que son tantos epítetos, se me escapa uno. Y además, algunos pertenecen a la guerra de la galaxia, y esto, fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado. Es para que no quede duda de lo fuerte que es, cosa que es cierta, pero también tiene problemas internos. Es decir, el partido hace años tiene un crecimiento de militancia de la juventud a militante del partido que es menor del 10%. Hace 5 años, 4 años era 4%. Entonces eso sí, eso es un reto. Ahí tiene un reto para el partido. ¿De dónde sacan los militantes? Personas de la Unión de Jóvenes Comunistas que se convierten en militantes del partido. Claro, hay personas que entran al partido directamente, sin pasar por la militancia. Estoy hablando del crecimiento, es como se llama eso. Entonces eso es un problema porque ¿dónde están los jóvenes? En Cuba, un joven militante de la juventud se muda de institución y deja el carnet de la juventud y la gente no sabe dónde está, no sé, y no pasa ni al partido, ni a la juventud, ni a nada. De pronto empiezan a desaparecer ese militante. Es verdad que de los militantes de la juventud solo el 10% pasan al partido. Menos, en este momento menos. Eso es también un reto político. Pero, ¿cómo se resuelve esa relación? El Estado cubano ha tenido que funcionar en los últimos 60 años con una dirigencia política superior a la propia estructura estatal. Desde el 76 para acá, mucho menos, 40 años, con el partido dirigiendo al Estado y al gobierno y al resto de la sociedad. Uno de los problemas más graves que tiene esta constitución es que dice que hay autonomía municipal, pero no menciona a la sociedad civil. La sociedad civil no está allí, no se sabe cómo se relaciona con el Estado, no se sabe cómo va a ser verdaderamente su autonomía. Hay derecho a asociación, de manifestación también, pero el derecho a asociación depende de una ley de asociaciones de los años 80, 1984, que es una ley de asociaciones que recorta mucho la autonomía del asociativismo en Cuba. Ninguno de estos registros son públicos, hay una moratoria del asociacionismo en Cuba muy grande, entonces no sabemos cómo va a funcionar esto porque tampoco tenemos transparencia todavía de cuál va a ser el camino que va a tomar la presidencia de la República. Presidencia de la República, por ejemplo, que es por primera vez un cargo unipersonal dirigiendo el Estado de Cuba, como jefe de Estado, con una elección no directa. El presidente de la República se va a elegir en Cuba no por el pueblo, sino por la Asamblea Nacional, cosa que el pueblo cubano en la consulta pidió mucha gente que hubiera elección directa. Tampoco los gobernadores provinciales van a ser elegidos directamente. Entonces, esos son retos a la democracia cubana. Han aparecido nuevas instituciones, muchas de ellas no son representativas o no son de representación directa. Entonces, tenemos que seguir batallando porque eso... Una pregunta, ¿hay un método para reformar la Constitución? Sí. ¿Cómo se podría reformar? La reforma constitucional en Cuba la hace la propia Asamblea Nacional, que es el único órgano constituyente en Cuba, pero esta Constitución por primera vez trae una institución jurídica muy democrática para la historia nuestra reciente, que es que 50.000 ciudadanos o ciudadanas pueden presentar un proyecto de reforma constitucional. Hasta este momento, en los últimos 40 años, solo había iniciativa legislativa popular, 10.000 ciudadanos. Ahora hay, nunca se presentó un proyecto que se haya convertido en ley por esta forma, pero ahora hay 50.000 para la reforma constitucional y eso es un gran salto de calidad democrática con respecto a lo que había. Ahora hay que ver si de verdad esto va a ser practicado, cómo lo va a recibir el Estado cuando se haga, porque tenemos cláusulas de intangibilidad. El socialismo es irreversible en Cuba constitucionalmente, es una cláusula de intangibilidad, y las relaciones no se puede negociar soberanía cubana con una potencia extranjera. Son dos elementos intangibles de la Constitución. Fuera de eso, se supone que se pueda cambiar cualquier cosa. Claro, cualquiera puede decir que cualquier cosa es el socialismo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? El socialismo es intangible. Yo presento un proyecto de algo de reforma estatal y te dicen, no, va a afectar el socialismo. Entonces eso es intangible, es decir, habría que ver qué se interpreta como socialismo
Nosotros no tenemos justicia constitucional en Cuba en la historia de la revolución. Nosotros tuvimos un órgano de defensa de derechos que estuvo vigente en el año 73 en Cuba. Después de eso no hemos tenido nada. Ahora se